te contratan para diseñar un edificio junto a otro arquitecto. Pero hay una condición extraña. No pueden hablar entre ustedes. Cada uno trabaja en su propio piso, literalmente. Tú diseñas la estructura del piso 12 para arriba y tu colega diseña del 1 al 11. Y resulta que el día que unen los planos, los pasillos no conectan, las columnas no coinciden, los ductos de ventilación terminan en paredes sólidas, es decir, nada encaja. ¿Quién tiene la culpa? Ninguno. Los dos hicieron exactamente lo que se les pidió. El problema era otro. Nadie especificó el punto de encuentro. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Érase una vez un algoritmo, y hoy quiero contarles sobre un experimento que llevé a cabo hace ya unas semanas que me sorprendió bastante, pero que en cierta medida también tiene mucho sentido si tú te has dedicado a escribir software por un par de años. En la descripción de este episodio voy a juntar el enlace al artículo donde yo explico en más detalle esos hallazgos. El artículo tiene el nombre de Specification Gap, el gap de especificación, en el ámbito de los agentes de código, que es un tema que me está interesando mucho y en el cual estoy comenzando a investigar. Y voy a intentar contarles qué significa eso, qué significa ese gap de especificación, por qué importa y qué nos dice sobre cómo deberíamos construir sistemas de inteligencia artificial que trabajen en equipo, sobre todo en el ámbito de los agentes de código. Empecemos por el problema. Los sistemas de agentes de IA, de código, son hoy una de las apuestas más grandes en la ingeniería de software. Cada día más gente está comenzando a ocupar herramientas como Cloud Code o Codex de OpenAI. Por tanto, han pasado a ser parte de nuestro día a día. Si desarrollas software, seguramente estás ocupando algún tipo de IA generativa. Entonces, la idea es simple. En lugar de tener un solo modelo de lenguaje haciendo todo el trabajo, tienes varios agentes especializados que colaboran. Uno escribe los tests, otro escribe el código, otro revisa, otro escribe la documentación. Como un equipo de desarrollo real, es una forma de simular un equipo de desarrollo real. En principio suena bien, ¿cierto? El problema es que estos agentes en la mayoría de los sistemas actuales no se comunican en tiempo real mientras trabajan. Cada uno recibe una tarea, la ejecuta y luego alguien o algo intenta unir las piezas. Y aquí aparece la pregunta que me obsesionó, de hecho, lo que me ha tenido dando vuelta. ¿Qué pasa cuando dos agentes implementan partes distintas del mismo programa sin hablarse y esas partes necesitan compartir datos? No es una pregunta teórica. Es lo que ocurre en la práctica cuando usas sistemas multiagente para generar código. Y es una pregunta que tiene grandes repercusiones cuando estos agentes van a empezar a trabajar con código legado. Eso lo hablaremos al final de este episodio. Tomemos un ejemplo concreto. Imaginen una clase en Python, una estructura de código que representa, digamos, una lista de tareas. Esa clase tiene varios métodos, uno para agregar tareas, uno para marcarlas como completadas, uno para consultar cuántas quedan pendientes. En el centro de esa clase hay algo que se llama init, ¿no? Esto es como el constructor, digamos, de toda clase de Python. Es el método que inicializa el estado compartido. Define, por ejemplo, si las tareas se guardan en una lista o se guardan en un diccionario. Si el agente A implementa el método de agregar tareas esperando una lista y el agente B implementa el método de consulta esperando un diccionario, el código no va a funcionar. No es un bug sutil, no es un error sutil, es una incompatibilidad estructural, porque están ocupando estructuras de datos diferentes para atacar el mismo problema. Ahora, ¿cómo detectas ese problema?
solo cuando intentas ejecutar el programa completo. Ahí el sistema colapsa. Ese es el escenario que diseñé para el experimento controlado. Y eso que aparece en el artículo. Usé 51 tareas del Benchmark Class Eval, un conjunto de problemas de programación orientada a objetos bastante popular, ese benchmark, del tipo que un estudiante de tercer año de ingeniería reconocería, podríamos decir. Para cada tarea tomé una clase, le asigné los métodos a dos agentes distintos y les pedí que los implementaran de forma independiente. Luego, un tercer agente intentaba integrar el trabajo de los dos. Pero el experimento tenía una variable central. ¿Cuánta información recibían los agentes? Para ello, definí 4 niveles de especificación. Nivel 0, el más informado, incluía docstring completo, ejemplos de uso y referencias explícitas a cómo debía estar estructurado el estado interno de la clase. Eso es muy relevante. Es la información que está directamente en el código, implícita en el código, la información semántica del código. En nivel 3, el más pobre, era solamente la firma del método, el nombre, los argumentos, el tipo de retorno, nada más. Y entre los niveles 1 y 2 fui quitando información gradualmente. Corrí el experimento con 2 modelos, los de Anthropic, uno Claude Sonnet y otro Claude Haiku, para ver la diferencia entre un modelo más rápido, no tan eficiente, pero un modelo más competente como Sonnet, para ver si habían diferencia. 612 llamadas al modelo en total entre ambos. Ahora los resultados. Con especificación completa nivel 0, el sistema multiagente tuvo éxito en integrar el código el 58% de las veces. Con solo la firma de los métodos, nivel 3, ese número cayó al 25%. 33 puntos porcentuales de diferencia. Solo por reducir la cantidad de información en la especificación. Eso es muy interesante. Pero aquí viene el número que más me impactó, digamos que es la parte más relevante. Un solo agente, un modelo haciendo todo el trabajo solo, sin colaborar con nadie, alcanza el 89% de éxito. 89% contra un máximo de 58% en el sistema multiagente. Eso es una brecha de 25 y 39 puntos porcentuales que nunca desaparece, ni siquiera con la mejor especificación posible. El sistema multiagente, incluso en su mejor configuración, no alcanza el rendimiento de un agente trabajando solo. ¿Qué significa eso? ¿Significa que hay un costo de coordinación inherente? Solo el hecho de dividir el trabajo entre dos agentes que no se comunican introduce una penalización. No es solo falta de información, es la naturaleza misma de trabajar en paralelo sin coordinación. Esto es muy importante, están sin coordinación. Pero quería entender mejor de dónde venía esa brecha, a final de cuentas. Así que diseñé un experimento adicional. En una condición, ambos agentes veían exactamente el mismo cuerpo del método init, el estado compartido, completamente explicitado, sin ambigüedades, sin inferencias posibles. ¿Sabes qué pasó? ¿O saben qué puede haber ocurrido? La brecha se redujo, pero no desapareció del todo. Incluso cuando los dos agentes veían exactamente la misma información sobre el estado compartido, el costo de coordinación persistía en casi 16 puntos porcentuales. Esto quiere decir que hay algo en el acto mismo de dividir el trabajo, sin comunicación durante la ejecución, que introduce error. Sin comunicación durante la ejecución, que introduce error. Eso para mí fue la parte más interesante del experimento. Luego descompuse la brecha en dos componentes. Costo de coordinación, aproximadamente 16 puntos, más asimetría de información, aproximadamente 11 puntos. Y resultan aproximadamente aditivos. Suman los dos
Sumas los dos y explicas casi toda la diferencia con respecto al agente solo. Ahora, eso no es todo. El hallazgo que honestamente no terminé o me dejó más, digamos, confuso en su momento fue el siguiente. Parte del experimento incluía un detector automático de conflictos, un analizador de árbol sintáctico abstracto, el AST, lo que han estudiado compiladores saben a lo que me refiero, que compara el código de los agentes y detecta cuando hay incompatibilidades estructurales. No usa ningún modelo de lenguaje, cero costo adicional de computación, simplemente verifica el árbol sintáctico de los agentes, del código que generan los agentes. El detector tiene una precisión del 97% en el nivel de especificación más pobre. Es excelente, de hecho, 97%. Y cuando el detector identifica un conflicto, le entrega ese reporte al agente integrador. Le dice, por ejemplo, mira, aquí hay un problema. El agente A usó lista y el agente B usó diccionario. Tienes que resolverlo. ¿Y qué hace el agente integrador con esa información? Nada diferente. 0 puntos porcentuales de mejora. El agente que recibe el reporte de conflicto rinde exactamente igual que el agente que no lo recibe. Extraño, ¿no? Esto me parece uno de los hallazgos más intrigantes del paper. No es solo que la gente no sepa resolver el conflicto, es que saber que existe el conflicto no lo ayuda a resolverlo mejor. El problema no es detección, el problema es resolución. Y eso creo es una pregunta abierta para los próximos trabajos. Entonces, quiero cerrar con algo que me parece importante para entender por qué este experimento importa más allá de los números. En 1972, David Parnas escribió un paper muy popular sobre cómo modularizar software. Su argumento central era que los módulos deben diseñarse alrededor de decisiones de diseño que se ocultan entre sí. Para que un módulo pueda funcionar correctamente, debe conocer la interfaz del módulo con el que colabora y nada más. 30 años después, Bernard Meyer desarrolló el concepto de diseño por contrato. Cada componente de software debe tener precondiciones y postcondiciones explícitas, una especie de contrato formal sobre lo que promete hacer y lo que necesita para hacerlo. Estos son conceptos de la ingeniería de software clásica, de toda la vida. Décadas de sabiduría acumulada sobre cómo hacer que los sistemas complejos funcionen. Y lo que este experimento muestra es que esa sabiduría aplica con la misma fuerza o más cuando los módulos son agentes de IA. Los agentes de lenguaje no son mágicos, no infieren lo que necesitan saber sobre el estado compartido si nadie se los dice. Y cuando trabajan en paralelo sin comunicarse, acumulan asunciones divergentes que luego ningún integrador puede reconciliar fácilmente. La enseñanza práctica es directa, la especificación primero. Antes de desplegar un sistema multiagente para generar código, nuestro Cloud Code de día a día, invierte tiempo en la especificación, en mencionar exactamente cuál es la estructura de datos que va a tener tu código, algún tipo de comentario, referencias cruzadas entre los métodos, qué es lo que hace exactamente este método. Toda esa información semántica que, digamos, está entrelazada al código que uno escribe es útil. Tienes que definir el estado compartido, definir las interfaces, definir los contratos. No por un tema de burocracia, como infraestructura de coordinación. Al final de cuentas, los agentes, esa información es su coordinación, es la especificación. Por tanto, digamos que la enseñanza para trabajar, por ejemplo, con sistemas legados es que si el código es pobre en cuanto a especificación, no va a funcionar. Los agentes de código no van a poder trabajar bien porque van a estar a ciegas. No van a tener especificación buena y van a estar trabajando con información parcial y ya sabemos que eso afecta a la coordinación, lo empeora mucho más.
De hecho, si no puedes definir la especificación con claridad suficiente, eso ya es una señal. Significa que el problema no está suficientemente entendido para dividirlo entre gente que no se van a hablar. Por tanto, eso también es información. Hay una conexión más amplia que quiero mencionar, aunque no voy a desarrollarla hoy, pero lo voy a mencionar de paso para finalizar. Mi programa de investigación se llama Filosofía de la Falibilidad Artificial. Y una de las preguntas centrales es, ¿qué pasa cuando los sistemas de IA fallan en saber lo que no saben? Este experimento es una instancia concreta de esa pregunta. Los agentes no saben que están haciendo asunciones incompatibles entre sí. No hay señal de error durante la generación. El colapso ocurre después, en silencio, cuando alguien intenta ensamblar el resultado. El sistema falla sin saber que está fallando. Eso para mí es la forma más peligrosa de fallo, es no saber que está fallando. Y la pregunta que sugiere este trabajo no es tecnológica, o no solo, es epistémica. Diseña los sistemas para que los agentes sepan lo que necesitan saber antes de actuar. No como una buena práctica opcional, como una condición necesaria para que la colaboración entre agentes tenga sentido. Entonces eso sería, yo creo, eso es todo por hoy. Con eso prefiero cerrar el episodio. Si quieren leer el paper completo, lo dejaré enlazado en las notas del episodio. Y si tienen alguna pregunta, por supuesto, me la pueden hacer llegar a mi email que está ahí en el perfil de este podcast. Y bueno, o mi sitio web pueden encontrar toda mi información, así que ahí podemos estar conversando. Espero que les haya parecido interesante y si se animan, lean el paper. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.